Hola, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al tercer tutorial de Python que estamos viendo, ¿va? En el segundo lo que estuvimos viendo era el tema de el primer tipo de datos simple, que hablamos del string, de la cadena de caracteres. A ver si recuerdas cómo podías construir un string, qué es lo que podías utilizar para construirlo, ¿vale? Y también piensa cómo podías hacer para introducir dentro de un string las variables, qué tipo de sintaxis tenías que utilizar. Bueno, ahí lo dejo. Si quieres pensar un pelín en ello, puedes hacerlo. Bueno, empezamos ya con el tutorial. A ver, cuando hablamos de tipos de datos simples, tenemos también, aparte del string, tenemos los números, ¿vale? Numbers. Y dentro de los numbers, los números, Python lo que hace es distinguir entre dos tipos. Los integers, o los números enteros, que son, por ejemplo, pues números como el 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 3, menos 4. ¿Vale? Voy a escribir aquí un número que le voy a llamar 6, o sea, le voy a asignar el 6, un número 2 que le voy a poner un 2, por ejemplo, ¿vale? Y estos son números enteros, ¿vale? También como he dicho antes, un menos 2 es número entero, ¿vale? Perfecto, es considerado integers, ¿vale? Número entero. Bien, ahora con esos números, como puedes imaginar, podemos hacer cosas. Podemos hacer, por ejemplo, operaciones matemáticas. Voy a poner res, que pongo así, resultado, ¿vale? Y entonces sería número, ¿vale? Número, súper creativo, voy a utilizar la suma, fíjate, número 2. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer el print, vamos a imprimir el resultado, ¿vale? Perfecto, vamos aquí a la terminal y hacemos, y nos da 8, ¿vale? 6 más 2, 8. A ver, hubiera sido creativo y realmente sería al sumar 6 más 2 me hubiera dado un 9, ahí sí que hubiera sido creativo. Pero bueno, hace aquí lo que tiene que hacer, 6 más 2, ¿vale? 6 más 2 son 8, evidente. Si hago un 6 menos 2, adivina lo que es, toma, 4, buenísimo. Si hago un 2 multiplicado por 2, ¿cuánto nos da? A ver, ¿cuánto? Si has acertado 12, ¿vale? Si utilizáramos quisiéramos hacer un exponencial, ¿vale? 6 al cuadrado, o sea, 6 a la 2, ¿vale? Pues se utiliza la doble multiplicación, de multiplicar, eso es exponencial, ¿vale? Entonces si hago esto, pues dará 36, ¿no? 6 al cuadrado es 36. Hasta ayer, por lo menos. Sí, sigue siendo, menos mal. Sigue siendo 36. Muy bien. ¿Qué más? Sí, división, por ejemplo, podemos hacer, ¿vale? Si hacemos la división en número 6 entre 2, a ver, venga, dime cuánto va a dar, venga, ¿cuánto crees? Venga, vamos a hacer, pues me parece que te vas a confundir, porque en realidad lo que está ocurriendo aquí es un tema de Python, ¿vale? Cuando divides un número entero dividido por otro número entero, nos da un 3, como ves aquí, no un 3, sino nos da un 3.0. Y este 3.0 pues no va a ser un número entero. Es lo que el segundo tipo de dato que vamos a ver en números, ¿vale? Que es el float, o lo que es número decimal, ¿vale? Aquí lo que Python hace es, dice, bueno, cuando vas a dividir dos números enteros, me da igual. Voy a considerar que el resultado que vais a tener, ni me voy a preocupar, voy a decir que va a ser, directamente le voy a asignar que es un tipo de dato decimal, float, ¿vale? Perfecto, porque lo decide así, porque le da la gana, porque cree que es conveniente, ¿vale? Crees que es interesante que así sea, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver el float. El float son los decimales, y los decimales, pues mira, si defino un número decimal, y le doy pues el 2.4. Interesante, el 2. No sé si lo he dicho antes, no sé si lo he dicho. Bueno, lo repito. Mira, en el mundo latino, digamos que para nosotros es 2,4, no 2.4 para definir el decimal. En el mundo anglosajón es el punto, el que nos indica el decimal, ¿vale? Entonces 2.4, perfecto. Pues nada, aquí tenemos los integers, números enteros, y tenemos los floats. Hemos visto que en este caso, cuando entero dividido por entero, nos da un float. En realidad Python lo va a considerar float. Ahora bien, lo que podemos utilizar para saber lo que hay detrás de una variable, lo que contiene la variable, qué tipo de dato contiene una variable, podemos utilizar una función que os voy a enseñar. Vamos a hacer el print también para que veamos directamente, y esa función es type, ¿vale? Type, que en inglés, o sea, en castellano será tipo, diríamos, ¿no? Tipo en español, tipo.
¿vale? Y dentro del type, pues metemos el número de variable, el nombre de la variable que queremos ver, ¿vale? ¿Qué tipo de dato contiene esa variable? Si lo hago aquí, me dice int, que quiere decir, pues, integers, significa integers. Si cojo el número 2, me va a dar lo mismo, pero ahora si cojo, por ejemplo, el del resultado, ¿vale? Resultado, lo hago aquí, vamos a hacer clear. Vamos a ver. Pues tendríamos el float, ¿vale? El float, que hemos visto aquí, a pesar de que es, bueno, es que te da el resultado, te da 3.0, efectivamente aquí te está diciendo que el tipo es el float y no es entero. Por lo mismo, si haría el número decimal, pues lo mismo, me diría que es float, ¿vale? Y ahora la pregunta ¿es que puedo utilizar esto para todo? Es decir, para todo tipo de variables. Pues sí, mira, puedes utilizar, acuérdate el primer tutorial que hablamos de los strings, no, en el anterior de los tipos de datos. Hola, es un string, tipo de string. Si yo cojo esto, cojo el type, aquí, vamos a ver aquí, pam, type, lo vamos a poner y pongo el saludo, ¿vale? E imprimo esto, tipos, saludo me da str, que significa que viene de string. Es decir, que podemos utilizar este type para obtener información de lo que contiene una variable determinada. Podemos utilizar eso para ver cualquiera de las variables que tengamos, qué tipo de dato contiene, ¿vale? De qué tipo es. Bien, dicho esto, voy a hacer un par de... Cuando hablamos de los nombres de las variables, ¿vale? Normalmente vamos a utilizar minúsculas, lowercase, ¿vale? ¿Por qué vamos a utilizar minúsculas? Son lo que llamamos buenas prácticas, ¿vale? Es interesante que utilicemos las minúsculas. ¿Y por qué también? Entre otras cosas porque reservamos las mayúsculas, los capital letters, para lo que conocemos como constantes. En matemáticas, por ejemplo, si pongo el caso del pi, el número pi, ¿te acuerdas? El 3,1416, ¿vale? Es un valor que no va a variar, ¿vale? Que es constante, ¿vale? Y que no debe variar. Bien, pues en Python, para decir que estamos delante de una constante, para informar a un futuro programador o a la persona que está leyendo el programa que esto es una constante, lo escribimos en mayúscula. ¿Por qué? Pues porque en Python la constante tal cual no existe. En otros lenguajes de programación sí está considerada, ¿vale? Pero en Python no lo es. Entonces, aquí simplemente es a la discreción del programador de decir, bueno, si yo te escribo que esto es en mayúscula y que es una constante, no me la modifiques, ¿vale? Bien, bueno, pues así es en Python. Cuando escribas variables normales en minúscula y si vas a utilizar constantes en mayúsculas, ¿vale? Otro tema interesante que quería comentar, un par de temas. Imagínate que el número que queremos escribir es un 6 millones. Ay, perdón. Vale, ya incluso para leerlo aquí tengo dificultades, ¿vale? Python lo que te permite es utilizar el guión bajo, ¿vale? Para separar los miles, de forma que es muchísimo más fácil, ¿verdad? De leer estos 6 millones de esta forma, ¿vale? Y lo va a seguir considerando un número, ¿vale? Pues si, por ejemplo, voy a quitar este y lo vamos a poner fondo. ¿Es que me hace falta esto ahora? No creo. Voy a dejar esto. Hago el print y vamos a hacer el print del number, ¿vale? Y vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer el print del number, pero para que veas, primero el type. Vamos a hacer otra vez el type. Tiene que haberlo guardado. Type del number, ¿vale? De la variable del number esta que tenemos aquí. Voy a hacer el clear aquí. Pam. Si ejecuto, print del type me dice es de tipo integer. Es decir, que a pesar que hemos utilizado el guión bajo aquí, ¿vale? Python nos lo permite utilizar para hacer la separación entre los miles, ¿vale? Entonces, perfecto, lo has utilizado el guión. Sigo entendiendo que es un número entero, un integer. Te lo estoy dando aquí como información, integer. Sin embargo, cuando voy a hacer el print de la variable num, te la doy tal cual, sin ese el underscore que se llama en inglés o el guión bajo, ¿vale? Y para terminar, simplemente comentar que, como habéis visto, hemos definido y declarado las variables en dos líneas, ¿no? ¿Vale? Podríamos haber hecho esto de esta forma, no,
num2 igual decir, y no voy a poner 6 millones, para no escribir los 6 millones, que es muy largo, hago 6.2, ¿vale? Me voy a quitar esto aquí. Ya, si hiciera print, voy a quitar esto, el type, print number 2, ok. Hago así, limpiamos otra vez un poquito. Hago así, tipos 6 y 2. Como veréis, hemos utilizado una sola línea y hemos creado, pues eso, hemos definido y declarado las dos variables, ¿vale? En una sola línea. A ver, personalmente a mí no me gusta, a mucha gente no nos gusta esto, digamos que probamos. Pero bueno, es otra forma del syntax. Que entre otras cosas hay determinadas buenas prácticas o digamos, no voy a entrar en buenas prácticas, digamos que cuando tú estás trabajando en un proyecto y estás trabajando con muchas personas, con otras personas, ¿vale? Ahora no lo vas a hacer, pero en el futuro hay determinadas cosas que se pueden hacer de formas diferentes, ¿vale? Entonces, el equipo con el que se está trabajando vais a definir una especie de reglas al principio y decir, oye, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo todos así, ¿vale? Pues bueno, puede ser que te diga, oye, ya sé que podemos escribir las variables en una sola línea, pero por favor, no vamos a hacerlo así, vamos a seguir la regla, ¿vale? La hemos definido entre todos, de que escribamos las variables en cada una de las variables en líneas diferentes, porque va a ser quizá más fácil de leer, ¿vale? Bien, pues con esto termino este tutorial y nos vemos en el siguiente, que empezaremos a hablar de un tipo de estructura de datos o tipos de datos un poco más complejos, que será el listado, el list, ¿vale? Pues sin más, hasta el siguiente.